Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles a ustedes en esta mañana de día martes 23 de junio. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos de ustedes siempre ese voto de confianza, a Dios Todopoderoso por darnos esa energía, ese trabajo de honor periodístico para poder plantearles a ustedes temas de mucho interés mañana a mañana. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise de este programa siempre a las 10:30 de la noche por Canal 21. Contra viento y marea, contra críticas y halagos, el Citran continúa siendo punto de honor en la agenda de inversión prioritaria que tiene el gobierno a un año de gestión. Proyecto que visualiza obviamente la solución de un problema histórico que tiene el Gran San Salvador para dinamizar no solo el parque vehicular creciente, sino también mejorar, digamos, el flujo de personas que viven en ciudades adyacentes a la capital y que deben cruzar la ciudad capital para poder llegar hasta sus lugares de trabajo y también viceversa. Esta mañana, además, vamos a aprovechar la presencia de para abordar este tema con la presencia del ministro Gerson Martínez. Y vamos a hablar de otros proyectos que forman parte de las proyecciones de inversión y apuesta de crecimiento que tiene el gobierno a través de obras públicas. Para los próximos días ya comenzaron algunos trabajos previos, como es la construcción de los pasos multinivel en el sector del Boulevard Jerusalén, así como también la proyección de la construcción de ese paso o ese túnel en el sector del redondel Maferrer. Así es que desde ya pues les invito a ustedes a que nos acompañen, porque vamos a desde luego a tener que hablar de estos y otros proyectos importantes que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Y como siempre, para abonar al tema con estos elementos, nos vamos con nuestra señal, con nuestra compañera de labores Lorena Melara, para que nos dé insumos pertinentes que nos permitan en esta hora y media, Lorena, poder ampliar detalles. Así es que buenos días, adelante. Gracias, Ernesto, buenos días en el estudio para nuestros televidentes. Como lo mencionas, hace aproximadamente unos 6 meses de implementado el Citrans y los usuarios hablan de un servicio eficiente y seguro. Sin embargo, las críticas de algunas gremiales de transporte no cesan y están a la espera de la resolución de la sala sobre la inconstitucionalidad del proyecto. Veamos. Este sector de transportistas que dicen sentirse excluidos por el gobierno buscaron ayuda en la gremial de industriales, dejando ver los males que les aquejan. Sobre el tema del Citran, los problemas que está generando, ¿verdad? Y pues, estamos básicamente dando el inicio a una serie de reuniones para buscar soluciones en un tema tan importante como es el transporte. Nosotros les movemos casi el 95% de la masa laboral a la industria, y de ahí la importancia de tener un acercamiento y buscar soluciones. No puede haber un transporte de mejor calidad si no se toca el tema de las tarifas. El presidente de la ASI se sumó al cuestionamiento de algunos factores del Citrans que, según indican, van en detrimento de la economía familiar. Ahora con el Citran, pues ellos tienen que tomar autobús para llegar a las estaciones iniciales de Citran, tomar el Citran y luego un autobús de Plaza Mundo a sus puestos de trabajo 2 veces al día. Entonces eso les ha encarecido el costo del transporte. Entonces de alguna manera nosotros pues tenemos que velar porque el transporte de nuestros trabajadores siga siendo económico, siga siendo seguro, siga siendo accesible y cómodo. Ambos grupos de empresarios hablan de pérdidas por el congestionamiento cercano al Citrans. Ernesto, siempre en aras de modernizar no solo el transporte público, sino también las carreteras del país, Obras Públicas iniciará con la construcción de nuevos pasos a desnivel. El primero de estos estaría ubicado en el redondel de Naciones Unidas. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Bueno, muchas gracias, Lorena. En efecto, no podemos solo circunscribir una mega obra como es el caso del Citran para poder entender que hay un informe de labores pertinentes que demuestra que también hay otras grandes obras que se están desarrollando en esta administración del ministro Gerson Martínez.
a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministro, buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, Ernesto, y un buen día a toda la teleaudiencia. Gracias por permitir venir a rendir cuentas también acá, y quiero darle una copia, si me lo permite, frente a la ciudadanía del informe de labores presentado a la Asamblea Legislativa, es decir, a la pluralidad de los grupos parlamentarios esta semana anterior. Así es, en efecto, quisiéramos nosotros aprovechar la mayor parte del tiempo para hablar sobre las proyecciones de crecimiento e inversión que tiene, en este caso, Obras Públicas. Antes quizás reaccionar, queríamos invitarles también a nuestros televidentes que participen formulando sus comentarios o preguntas. Hagan uso de las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio, son 2 cuentas en Twitter, para que usted los pueda enviar y puedan ser colocados en la parte inferior de sus pantallas a efecto de poder darle seguimiento en esta hora y media a toda la discusión que vamos a sostener precisamente con el responsable de la cartera de Obras Públicas. Reaccionar, decía un poco, ministro, a quehaceres digamos, que circunscriben la obra Citrans. Ayer un grupo de empresarios de autobuses, de dirigentes que no están dentro del proyecto Citrans, se abocaron a la ASI para poder, digamos, buscar un apoyo seguramente solidario en cuanto a la denuncia de que el Citrans continúa siendo un proyecto mal manejado. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, mire, nosotros toda crítica es bienvenida. Siempre en el Ministerio de Obras Públicas saludamos a la ciudadanía crítica, porque eso es construir democracia. Hoy se puede criticar. Antes no se podía criticar, hace unos 20 años. Pero ahora se puede criticar y eso es importante. Pero hay crítica y hay ataques. Hay crítica justa y ha habido también una campaña incruenta, que hoy se va volviendo cruenta, y de la campaña sucia en contra del Citrans, que ha sido toda una agresión verbal. Han tratado de execrarlo y de descarrilarlo. Hoy se va pasando de la agresión verbal a la agresión física, de fuerzas que, bueno, hay que indagar de dónde vienen. Respecto a lo que usted me preguntaba, quiero decirle que hasta hace 10 días, cuando se elaboró la memoria de labores, 318,000 salvadoreños voluntariamente habían adquirido su tarjeta del Citrans. Más de 250,000 de salvadoreños, 318,000. Y esas personas tienen la entera libertad de usar el viejo sistema contaminante, abusivo, abusador, que nunca se dijo nada contra los abusos, nunca se dijo nada cuando por la fuerza le subían el pasaje a la gente. Pero bueno, qué bueno que ahora algunos dirigentes de algunas gremiales pues se ocupan de temas sociales. Y como empresarios ellos tienen que comprender que tratándose de un sistema es el sistema más moderno de transporte que está funcionando aquí en América Latina. El menos contaminante, el menos contaminante del mundo en este momento. Un sistema cálido que le da una atención humana a los ciudadanos. Bueno, si hay críticas, bienvenidas sean. ¿Y este es un ataque o es una crítica? Si hubiere propuestas, también son bienvenidas. Bueno, porque el presidente de la ASI dice que le preocupa que empleados ahora tengan que pagar doble pasaje de ese sector. Decía que ellos se mostraban solidarios con los trabajadores. Mire, eso es, de alguna manera es falso, en la medida que hay empleados, trabajadores, que antes tenían que tomar 2 o 3 buses y pagaban hasta 60 centavos. Es que mire, primero dijeron que iba a valer 90 centavos. Dijeron que iba a valer 85, bueno, se ha dicho cualquier cosa. Ahora el ataque ha sido de que solo con 33 centavos no va a ser sostenible. También hemos recibido ataques de ese tipo. Pero respecto a la crítica que usted, o a la preocupación, mejor dicho, que él ha señalado,
Yo quiero decirle que comparto la situación del presupuesto familiar, le quiero decir a él. Sería muy interesante que ellos también consideraran otra situación. Le quiero decir algo al señor Simán, nosotros vamos a estudiar su crítica con la mayor seriedad. Si usted tiene propuestas, por supuesto que lo vamos a escuchar respetuosamente y receptivamente. Y también si quiere que conversemos sobre cómo mejorar la vida, el presupuesto familiar, sería bueno conversar, por ejemplo, cómo en Costa Rica el salario mínimo es indexado cada año, es ajustado hacia arriba cada año por un sector privado democrático, civilizado y muy responsable, el que hay en Costa Rica, y ellos cada año, bajo los indicadores de inflación, van ajustando el salario mínimo. Yo le invitaría a que hiciéramos un estudio y un esfuerzo integral, y se lo digo de la más buena fe, para que trabajemos esas alternativas para mejorar esto. Y además a que le demos seguimiento a cómo, en la medida en que gradualmente se vaya integrando el sistema, se podría ir favoreciendo aún más a esos sectores. Aquí la lógica hacia la que queremos avanzar hacia el futuro es que el que ahora paga más, pague menos. Aquel que viene de las colonias de San Martín y que viene hasta estas zonas del Salvador del Mundo y que paga 60 centavos, en la medida que lleguen los buses Padrón hasta San Martín, que pueda bajar ese costo que ahora ¿Y será tiene. esto producto de no haber complementado todavía la obra con la terminal y las rutas abastecedoras? Lo que sucede es que apenas hemos ido entrando a la segunda etapa de desarrollo progresivo. Nosotros esperamos que a inicios de septiembre, si no hay problemas en el transporte marítimo, pueda haber ya una flota de unos 30 autobuses más, y así mensualizadamente ir incorporando más 20 hasta llegar a un poco más de 200. Porque un reclamo que se escucha frecuentemente entre quienes hacen uso de esto es que hay momentos que no dan estos abastecedores, principalmente el sector de Metrocentro al Salvador del Mundo, que es demasiado la demanda. Entonces están pidiendo más buses, ¿no? Exacto, mucha más gente está pidiendo el servicio del Citrams. O sea, eso, bueno, usted que es un profesional honesto lo recoge, y eso es importante, los medios que con profesionalismo recogen los distintos lados de la realidad, porque una verdad para ser completa, para ser verdad tiene que ser completa, o no lo es. Una media verdad es una mentira. Decir que todo es blanco es igualmente perverso que decir todos los días que la maquinaria de ser mentira nos quiera convencer todos los días que todo es negro. Ambas cosas pueden ser perversas. Veamos la vida allá afuera, registra sus matices, sus colores. La vida así es. Sí. Pero entonces, nosotros seguimos trabajando. Quiero decirle, eran 318,000 hace unos 10 días. Hoy seguramente hay más gente. Usted tiene razón. El Citrams es un sistema sobredemandado. Es decir, que cada día más gente, más familias, más jóvenes, más estudiantes lo solicitan. Por cierto, que quiero decirle que en estos próximos 10 o 15 días, en estas próximas 2 semanas, nosotros vamos a ir a la Asamblea Legislativa a presentar la iniciativa de ley que anunciamos desde que llegamos al gobierno hace un año, y que ya está lista, que es para iniciar el sistema de subsidio a los jóvenes estudiantes. ¿Por dónde hay que apoyar a la familia? Hay que apoyarla, en primer lugar, dándole oportunidades para la juventud, eliminando la deserción escolar, para que vayan a la escuela. Entonces, se le va a dar un subsidio dirigido a esos jóvenes estudiantes de medio pasaje. A las personas adultas y mayores, hombres y mujeres adultas mayores, tendrán medio pasaje. Las personas con discapacidad tendrán medio pasaje, ¿verdad? Esto es la realidad completa, por supuesto. Me recuerda y se parece mucho, ministro, a la iniciativa que presentaron diputados de Arena. ¿Es igual a la iniciativa que presentaron recientemente en la Asamblea Legislativa? No, porque esa iniciativa ya el presidente Salvador Sánchez Serén la había anunciado en su campaña. Yo recuerdo que sí. Yo fui el director del programa de gobierno, ahí quedó establecido
que una vez que se instalara el nuevo sistema, se iba a complementar progresivamente. ¿Esto vino a presionar entonces para hacer esto inmediatamente? ¿Podría considerarse? No, nosotros no trabajamos en base a la suspicacia de pensar de que lo hicieron porque ya lo hizo el Partido Arena, ¿no? No, la fracción. Porque además en el plan quinquenal está, y nosotros ya informamos a los medios, usted revisa los videos, cuando informamos que iniciaba la segunda etapa, después de la etapa piloto, se iba a incorporar que iba a ser progresivo. Incluso quiero decirle, el subsidio va a ser progresivo y no puede ser en base a DUI, porque entonces, como dice Arena, entonces hicieron una cosa a la carrera, sin ningún estudio técnico. Dice que va a ser que quieren hacerlo en base a DUI, entonces estarían excluyendo a los de 15, 16, 17 años, a los que van a bachillerato que todavía no tienen 18 años. No, nosotros vamos a comenzar primero con los jóvenes de bachillerato. Queremos que terminen su bachillerato. Y así progresivamente va a ir. Miren, para reordenar a nuestro país hay que trabajar planificada y ordenadamente. Así que ya hay un plan. Quiero comentarle que hemos presentado ya de parte del despacho al Ministerio de Rector de las Finanzas Públicas, que es el Ministerio de Hacienda, y para hacer efectivo se ha nombrado un equipo. Y ayer precisamente estaba revisando esto. Nosotros estamos básicamente listos, así que vamos a llegar en estos próximos 10 días a la Asamblea. Ok, interesante. Solo para cerrar un poco el ciclo de esta, digamos, reunión que tuvo la dirigencia de la ASI con un grupo de empresarios de AEA, por ejemplo, ahí estaba don Genaro Ramírez. Eso es importante. Yo creo que igualmente importante. Yo, por ejemplo, he recibido a los que... porque estos son los que le subieron el pasaje a la fuerza a la gente la vez pasada. Pero también están los otros empresarios que representan a cerca del 85% del empresariado del transporte, que están con el Citran, que está incorporado al proyecto positivo, al proyecto de futuro. Quiero decirle que nosotros, yo personalmente en el despacho recibo a los que me buscan. ¿Y con ellos se ha reunido? Y no solo así, claro. Con este grupo liderado por don Genaro Ramírez, Roberto Soriano de ATP y... Con diversos grupos y reiteradamente desde hace 6 años a todos los hemos instado a que se integren en la Mesa Nacional del Transporte que se creó hace 6 años. Ayer anunciaron, ministro, un nuevo, tienen previsto presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad ante la Sala, relacionado con la reforma al decreto 487, según lo publica también el periódico El Diario de Hoy esta mañana, el cual da vida al pago electrónico por pasajero transportado, dice. Bueno, mire, de lo que se trata es de la nueva manera de implementar el subsidio. ¿Cómo ha sido hasta ahora? Alguien declara que tiene 10 unidades de autobuses trabajando, que ha trabajado con 10 unidades de autobuses, y entonces se da un subsidio por autobús. Independientemente si llevaba gente, no llevaba gente, y si no hay control, alguien podía declarar que tenía 20 buses trabajando y tal vez tenía 8, pero se cobraba el subsidio. Entonces, ¿cuál es la manera moderna y decente y técnicamente verificable? Es el sistema de subsidio por persona. Hay que subsidiar por persona movilizada. ¿Y cómo porque entonces es usted como estudiante, como pasajero, como trabajador, que tiene una tarjeta y se le subsidia a usted? Entonces, ¿a quién hay que subsidiar? ¿A la ciudadanía o a los empresarios de autobuses? Se subsidia a la ciudadanía directamente. A los empresarios de autobuses se les apoya y se les debe apoyar porque es importante la modernización de todo el empresariado del transporte. Así que nosotros creemos que este es un proyecto de país, es un proyecto público, privado y ciudadano, la modernización del transporte. Pero necesitamos avanzar hacia un transporte rápido, confortable y seguro. No se puede regresar, no se puede regresar a un sistema de subsidio de subsidio directo al empresario como ellos en algún momento este grupo sigue sosteniendo. No, si así ha pasado como 60 años.
Sí, porque eso es lo que están yo pidiendo, no digo, al menos eso es lo que dice sí. aquí en una publicación, como lo digo, cuando concluyó la reunión, expusieron a las autoridades, que han expuesto a las autoridades del BMT, que han explicado, perdón, que no va a haber negociación en ese aspecto, ¿no? Primero, pero que es una de las, digamos, peticiones que ellos están haciendo, 200 para micro y 400 para unidades de buses, ¿no? Sí, o sea, que la ciudadanía juzgue. O se asigna un subsidio de 400 por bus, o se busca un sistema y se subsidia al estudiante, a la persona movilizada. Porque los subsidios tienen que ser dirigidos, medibles, verificables. Cualquier otro subsidio oscuro y opaco se presta a la corrupción. Claro. Y es perverso. Entonces el país tiene que ir avanzando hacia subsidios racionales, focalizados y dirigidos a las personas que efectivamente lo necesitan. Porque al final de cuentas, vamos a ver, y esos 70 millones de dólares que se daban cada año, se daban más de 70 millones de dólares. ¿Del bolsillo de quién salía eso? Del bolsillo de los trabajadores, del bolsillo de los contribuyentes, del bolsillo de los ciudadanos. Entonces, cuando se trata de manejar dineros públicos, no se puede, dinero de la gente, no se puede hacer fiesta. Uno tiene que ser escrupulosamente responsable en ese sentido. Esta es una propuesta técnica y al final el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, que son los que operan eso, tienen que actuar con base a lo que establezca la ley. Y hay reuniones, han tenido reuniones con dirigentes de la ASI, porque decía el presidente Simán, le hemos señalado al ministro en su oportunidad, en el caso muy en particular de sugerencias, que los supuestos, los separadores que se le llaman super sapos, son inapropiados porque cuando hay un accidente, cuando hay un vehículo que se queda en el carril, no tienen manera de pasarse al otro, porque es exclusivo del Citran. ¿Hay de alguna manera alguna decisión para eliminar los super sapos que separan el carril del Citran con el...? Vamos a ver, la solución necesita, la ciudad necesita soluciones de fondo. Sistema integrado de transporte del área metropolitana es este sistema BRT de transporte masivo y rápido, que justamente está orientado a contribuir a la movilidad efectiva de la población, de la clase trabajadora, para contribuir a la economía. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la restricción que hay ahora? ¿Cuál es la solución? Volver al desorden y a la ley de la selva. Los que se están complotando y que tratan de sabotear el Citrams, eso quieren, la ley de la selva. No me refiero a él, en general los que están... Pero nosotros creemos que la solución es más ordenada. Si usted un día manda una cámara, usted va a encontrar que calladamente hemos venido trabajando aquí de la cárcel de mujeres hacia Soyapango, y de Ciudad Delgado hacia Soyapango. Estamos trabajando, no obstante que no hemos tenido un crédito, ni siquiera una partida presupuestaria, no está en el presupuesto, pero estamos trabajando para darle a los que viven en Soyapango, Ilopango, San Martín, toda esa zona, darle un nuevo bulevar. Un bulevar en el sector de Cárcel de Mujeres. Eso estamos haciendo. Agua Caliente, 4 carriles. Ahí van a haber 4 carriles. ¿Verdad? Entonces, hay que buscar soluciones de fondo. Sistema integrado de transporte del área metropolitana es el paso multinivel en el redondel de Naciones Unidas. Sistema integrado de transporte del área metropolitana es el túnel que vamos a abrir aquí, el Maferrer. Esos son sistemas integrados, forma parte de una estrategia, forma parte de un plan maestro. Eso que estamos viendo ahí en este momento en la televisión. También le llamamos un paso elevado, multinivel, en la medida que ya hay 2 niveles y se van a construir 2 niveles más, ¿verdad? Usted viene de la zona norte de la Jerusalén y entra, por lo que hoy es la escuela militar, entra por un deprimido y luego usted entra a un túnel para poder salir hacia la zona de Antiguo Cuscatlán.
y luego viniendo de Ciudad Merliot por la Chiltiupán, usted se va a subir a un elevado que sería el cuarto nivel que se va a construir. Esas también son soluciones. Por supuesto que esto seguramente va a provocar incomodidades. Quiero decirle que ya se está operando allí. Ya se está cocinando y es normal entenderlo porque obra... Ya se está trabajando y está fluido. Ya se está trabajando y está fluido, y yo quiero agradecer a toda la ciudadanía la cooperación en esa dirección. Pero quiero decirle, si alguien se pone a sacarnos los gallos, seguramente iban a haber algunos problemas, algunas incomodidades. Por supuesto, de antemano yo estoy ofreciendo las disculpas y solicitando la comprensión de la ciudadanía por eso, pero el camino al futuro no puede detenerse, no puede descarrilarse. Vamos a hablar de estos, conocer un poquito más de esas dos mega obras en el sector del redondel Masferrer, así como también en este redondel de Naciones Unidas. Voy a hacer una pausa para que lo concentremos ahorita en esto y sobre todo también por el hecho de que cuánto tiempo va a costar, va a tener estas obras. Cómo se van a coordinar esos aspectos que tienen que ver con la fluidez de tráfico, porque si ahora tenemos este problema de congestionamiento, ¿cómo va a ser una vez que se esté trabajando en ella? Vamos a hablar de esto cuando regresemos y sobre todo también de otras nuevas inversiones que están enmarcadas en este informe de labores que recientemente presentó Obras Públicas al país. Vamos a la pausa y regresamos. Yo lo utilizo diario y me parece una ayuda para toda la población, que más que todo salimos del trabajo y nos ayuda bastante a transportarnos temprano. Es bastante eficiente porque uno está en pocos minutos en su destino. No se hace tanta aglomeración y va cómodo uno, entonces vale la pena. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presenta. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El ministro de Obras Públicas haciendo un repaso sobre el tema del Citran, en la cual hemos logrado despejar algunos aspectos que conllevan a formularse cuestionamientos sobre esta mega obra, que contra viento y marea, como lo planteamos al principio, pues ahí continúan sus operaciones. De hecho, considera viable, la presentación de una iniciativa de ley para los próximos días que permita tener una mejor focalización para el subsidio a estudiantes, a adultos mayores, así como también comprende a personas discapacitadas, ¿no? Así es que esas son parte de las acciones que se tienen previstas alrededor de este proyecto, como también la construcción ya del bulevar, ¿cómo se llama ese bulevar? Sería Bulevar Aguacaliente, en la entrada del sector de Cárcel de Mujeres, con el propósito de facilitar 4 carriles, entiendo que... Primero hay que terminarlo y después hay que pensar el nombre. Hay que pensar el nombre. También lo va a someter a consideración, ¿verdad? Pública. Qué bueno. Bueno, y así pasó con la Diego de Holguín, ¿no? Que se le puso el nombre, al final terminó Monseñor Romero colocándosele el nombre. Por cierto, esta mañana también en el periódico La Prensa Gráfica, el exministro de Obras Públicas dice que su sucesor, en este caso su persona, no ha sido transparente en aceptar el costo total de la calle. Igual denuncia un proceso viciado y político todavía que se sigue contra él. Sobre el tema de la Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero, que todo esto tiene un trasfondo político y tomó fuerza durante la campaña presidencial y está lleno de irregularidades, dice el exministro Jorge Nieto, ministro. Sí, bueno, él es un imputado. Si él es una persona que considera que algo no estuvo transparente en la administración de los fondos
del Boulevard Monseñor Romero en mi administración, que tenga el coraje moral y lo demuestre. Porque yo he ido, precisamente he ido a la Fiscalía General de la República porque me lo exigía la Constitución, me lo exigía la ley y me lo exigía la moralidad pública. Y adicionalmente, señor Nieto, también me lo exigió la Asamblea Legislativa. Todos los grupos parlamentarios que me solicitaron un informe que yo les llevé, todos, incluso fui acompañado por legisladores de distintos partidos, señor Nieto. Yo quiero decirle a usted que no confundamos la moderación, la ponderación con que nosotros hemos presentado esto con cobardía. O sea, nosotros hemos sido muy mesurados en lo que nosotros hemos planteado incluso a los niveles públicos. Señor Nieto, nunca lo he incriminado a usted, nunca. He presentado la información de las irregularidades que sí encontré desde el principio, desde la anterior administración, y también he presentado el informe de las irregularidades durante su administración, señor Nieto. Es la Fiscalía General de la República, usted debe saberlo, si no, tal vez asesórese con sus defensores. Es el señor Fiscal General de la República de aquel momento el que tipificó los delitos y él formuló las imputaciones. Y las 2 veces que yo he ido al tribunal, señor Nieto, he ido porque el tribunal me lo ha requerido. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Mire usted, el tribunal me exige que yo llegue como institución víctima, y apenas ellos oyen que va a llegar el ministro de Obras Públicas, entonces se ponen a gritar: esto se ha politizado, que la ciudadanía opine, esto no es de izquierdas ni de derechas. ¿Cómo es que se ha politizado si es una función? Yo quiero decirle a él que ha hecho esa imputación que sea serio, y mi respuesta es la siguiente: no hay nada más político que la corrupción de los políticos, señor. Primero, no hay nada más político que aquel que llegó por un partido político a un cargo político, dirigía política pública, dirigía fondos públicos y cometió irregularidades, sea quien sea. No hay nada más político e hiperpolitizado que las decisiones de la cleptocracia, o sea, de los corruptos. Así que seamos cuidadosos. Yo presenté nada más de 23,000 folios a la Fiscalía General de la República y me limité a eso. Ahí había suficiente material, debo decirlo muy claramente. Antes de que yo llegara, los costos de las anteriores administraciones, repito, de las anteriores administraciones, fue de más de 63 millones de dólares. Más de 63 millones de dólares. Y la obra estaba abandonada. La obra estaba desfinanciada, así me la dejaron, y la obra estaba atrapada en una jungla de juicios. Así la recibí, señor Nieto. Yo recibí de usted un ministerio endeudado en cerca de 39 millones de dólares, la mayoría de eso de sentencias condenatorias a anteriores funcionarios. Esta administración que usted dice que no es transparente, ha ido a la Asamblea Legislativa esta semana anterior a informar que llevo mi 6º año con 0 juicios y con 0 actos de corrupción. Yo nunca he sido respetuoso, inclusive en el tribunal. He sido respetuoso con todos. A mí, quiero decirle claramente, me conmovió el primer día que llegué, y a quienes vi amarrados allí fue a trabajadores, a empleados de segundo nivel que ganan 600 dólares. Eso sí, quiero decirle, a mí me conmovió. Y yo lo único que exigí desde el principio hasta ahora es justicia. En nombre de la ciudadanía contribuyente, justicia para los hechores, para sus cómplices, pero también para los inocentes. Ahora que usted habla de esa cantidad de documentos, él cree, según esta entrevista que la hace Luis Laínez, colega periodista de la prensa gráfica, él dice que todo eso fue un show, llevar esa cantidad de documentos. Al final no le prueban nada. Y cuando le hace la pregunta si ha sido transparente el Ministerio de Obras Públicas o no nos ha dicho todo, en el caso es la pregunta que hacía el periodista, dice lo siguiente:
Desde el momento que el ministro de Obras Públicas, que es usted, habla de 99 millones, después de 68 y después de 63, realmente lo único que ha hecho es confundir a la ciudadanía. Creo que hay que ser transparente y decir que el 21.4% del total de la obra les costó a ellos casi 36 millones de dólares. Mire, aquí resulta que al final es la vieja historia, que aquel que denunciaba la corrupción termina siendo denunciado y atacado. Mire usted, aquí, o sea que las cosas para estos señores están al revés. Hombre, yo no he leído, señor Nieto, su entrevista, pero tenga la seguridad que la voy a leer y siempre va a recibir la respuesta con ponderación, con ponderación. Lo que quiero informarle además, lo siguiente, ese periódico que a usted lo entrevistó, es uno de los periódicos donde nosotros publicamos, a raíz de esto, publicamos toda la cuenta completa. Señor Nieto, ustedes dejaron tan revuelto y tan podrido eso, que me vi obligado a solicitarle a la Corte de Cuentas una auditoría preventiva, porque eso hedía, señor Nieto. Le solicité a la Corte de Cuentas que llegara y hiciera una auditoría preventiva. 1. 2. Había que dar pasos en terreno minado. Le solicité a la Corte de Cuentas que hiciera un examen concurrente, una auditoría concurrente, que examinara todos los pasos y todas las decisiones que nosotros íbamos a ir tomando. Y además, a usted se lo pueden explicar los abogados, la Corte de Cuentas tuvo que hacer después una auditoría a posteriori. Todo. Entonces, ¿cómo es que este señor ahora dice que eso no fue transparente? Perdone, el imputado es usted, señor, por favor. Yo quiero decirle, le he tenido mucho respeto, nunca lo he acusado en público. Es más, llegué a pensar que usted no se apropió de dinero, señor Nieto, pero comienzo a dudar. Quiero decirle, justamente nunca lo mencioné a usted, nunca, porque creí que a usted lo habían metido en ese embrollo. Eso creí, pero probablemente me equivoqué, probablemente, no lo sé. Eso lo tiene que decidir la autoridad judicial. No confundamos la mesura y la ponderación con otra cosa, por favor. El próximo viernes, por cierto, el juzgado quinto de instrucción va a tomar la decisión o no, si hay, digamos, juicio contra el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, por las supuestas irregularidades detectadas en la construcción truncada, como se le llama, al caso del Boulevard Diego de Holguín, hoy Boulevard Monseñor Romero. Lo cual, pues, para este exfuncionario, la base de la acusación, el peritaje y todo está plagado, según él, de errores. Y además, estuvo, según el criterio de él, ministro, es que estuvo perdido un año también. Ese es otro término, señor, que utilizó en esta entrevista. Vamos a ver, probablemente a él le inquieta. Vamos a ver, si usted llega, estimado ciudadano que me mira, usted llega al Ministerio de Obra Pública, encontró aquel escándalo y aquella porquería, y encontró más de 23,000 documentos. ¿Eso lo tenía que examinar la Fiscalía o no? Yo he llevado 23,000 folios, todos relacionados con el caso. ¿Quién debe calificar eso? Es el señor Fiscal General de la República de aquella época y de esta época. Hice lo que la ley me exigía. Eso he hecho. Así que... de todas maneras, probablemente, bueno, usted ha tenido el espacio, le han entrevistado. Actualmente está en otra entrevista sí. de la... No, seguramente usted, en este momento usted va a comenzar a aparecer, seguramente, y se va a comenzar a victimizar, muy probablemente, y quizá sería saludable que hiciéramos la publicación de mi comparecencia ante el tribunal. Porque usted gozó de una cosa, en una vista pública, que es la vista preliminar, no fue pública, sino que fue reservada a la prensa, fue en lo escondido. Dígame usted, si son juicios públicos, aunque todavía no hay juicio, ¿verdad? Si la audiencia preliminar es pública y la justicia es un bien público, véngame a explicar por qué a ustedes les dan reserva. ¿Por qué? ¿Qué privilegio tienen? Entonces, yo fui porque el tribunal me invitó y comparecí, y lo que allí dije fue
todo la verdad. Y creo que la verdad la debe conocer la ciudadanía. Con los minutos que me dieron, vamos a ver si hay condiciones de poder publicar lo que no ha sido publicado. Este es un juicio político, según él, y sobre todo que se enciende en época de campaña electoral, sostiene. ¿Pero cuál campaña, señor? Ustedes cometieron ese desorden, no lo voy a llamar de otra manera. Ustedes cometieron ese desorden. Solo quiero decirle algo a la ciudadanía para que se dé cuenta. Cuando yo llego, las deudas por los juicios, por las condenas y los laudos que parecían arreglados, repito, raros esos laudos, se armaban y todo y los perdía el Estado, y ¿quién los pagaba? Los ciudadanos. Yo llegué a tiempo, señor Nieto, me comunicaron una sentencia para su gestión de más de 5 millones de dólares, una condena al pueblo. Y estaba era tan sucio aquello, que presenté un recurso ante un tribunal e inmediatamente el tribunal notó lo que había hecho y le logramos quitar más de 5 millones de dólares, que ya era otra sentencia condenatoria. Digo, daba la impresión que algunos utilizaban los laudos arbitrales daban la impresión para ordeñar al pueblo, los dineros del pueblo. Esa impresión daba, eso lo tiene que determinar el juzgado. ¿Es eso político? ¿Usted quiere que yo me calle? ¿Usted quiere que la administración pública se calle? ¿Usted quiere que los ciudadanos no sepan eso? Si eso está documentado. Tuve que ir a un tribunal, afortunadamente lo hicimos oportunamente y logramos reducir esa enorme deuda por las condenas. Y por cierto, quiero decirle claramente, esa fue, al parecer, si no me equivoco, fue en su gestión, señor. Fue en su gestión. Lo acusa usted, incluso en este momento, según se maneja en las redes sociales, está diciendo de que usted cada vez más dice cosas diferentes sobre, versiones diferentes sobre el proyecto, sobre este proyecto. Es exactamente lo que he venido planteando. ¿Cómo se puede plantear una cosa diferente si hemos ido ante un tribunal? Le prometo una cosa. Vamos a publicar incluso el facsímil de ese fallo del tribunal, quitándole esa condena a las gestiones anteriores cuando yo llego y me encuentro que todavía estábamos a tiempo de revertir ese fallo de ese laudo arbitral. Todo eso está siendo investigado por la Fiscalía. Quiero decirle que en el tribunal algunos defensores se han debatido muy fuerte con los fiscales. Al final, señor, la parte acusadora es la Fiscalía General de la República, no es el Ministerio de Obras Públicas. Repito, acudí, les ofendió mucho que acudiera al tribunal, acudí porque ¿qué hubiera pasado? Que el público juzgue. Aquí no importa si somos de izquierda, de derecha, no importa nuestro credo. Si a mí me llama el tribunal, ¿debo ir o no debo ir? ¿Debo ir porque me lo exige el tribunal y la ley? ¿O no debo ir porque iba a molestar al señor Nieto? ¿Qué es lo correcto? Yo creo que cae. Eso es de sentido común, que para algunos el sentido común es el menos común de los sentidos. Me dice hoy que duda de la honradez del ministro con todas estas actuaciones. Le hago ver esto porque en honor al ausente, él asegura haber firmado el primer convenio de transparencia en el año 2007 con el AID y posteriormente lo entregó, en este caso, yo he dicho por primera vez en la Cámara que pensé en algún momento que probablemente él no tomó dinero. Pensé. Eso dijo, ¿no? Pero la verdad, quiero decirle algo, ese tema de los laudos arbitrales es un tema extraño, raro, y por eso he informado que el último, que me lo notificaron precisamente cuando yo ya llegué, ¿verdad? De esas administraciones anteriores, inmediatamente nosotros vimos, daba la impresión que era un montaje, daba esa impresión, un montaje para quitarle dineros al Estado, esa impresión daba. Envío al tribunal
a que lo examine y el tribunal inmediatamente dice, mire, esto no tiene fundamento. Y logramos quitarle, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera estado en la administración? Yo encontré un ministerio sobreendeudado, pero no de deuda externa, sino de condenas a la anterior administración. O sea, condenaban a los políticos y el pueblo terminaba pagando. Y después los políticos salen diciendo, miren, eso es político, eso es político. Yo ponía un ejemplo de esta manera. Si un cazador va con sus sabuesos y mata a un ciervo, es un excelente deportista. Pero si el ciervo lo golpea, eso es político, eso es atroz, eso es salvajismo. Esa es la manera en que están acostumbrados, ¿verdad? Así que quiero decirle, yo quisiera, no quiero entrar en una polémica porque el asunto está en manos de las autoridades de justicia, no quiero entrar, dejemos eso en manos de la justicia, señor Nieto, dejemos eso. Pero sí quiero decirle, por encima de todos, la ciudadanía tiene el derecho de saber. No tengo dificultades para la polémica, porque duermo tranquilo, señor Nieto, porque no formo parte del club de las colas pateadas. No quiero la polémica, no es ese mi trabajo, yo quiero trabajar, déjeme trabajar y defiéndase. Bueno, hay un dato bien importante hablando de este informe de labores, ministro, donde esta cartera de Estado se ha convertido de algún modo en un vivero para desarrollar microempresas. Entiendo que ese ha sido un aspecto muy importante que en el pasado no existía. Incluso han ayudado, según lo atestigua este documento, a lo largo de estos últimos 2 años, o este año, a cerca de, 400, 500 microempresas. ¿Cómo esto se pone, digamos, a prueba en la práctica y sobre todo también cuando estamos los capitalinos particularmente prestos a ver estas 2 grandes obras que van a facilitar el tránsito por esta zona donde obviamente en horas picos es un dolor de cabeza? Estamos hablando del bulevar, perdón, del redondel Naciones Unidas, de Multiplaza, y el caso del redondel Maferrer. Correcto. Qué bueno que podemos hablar de cosas buenas, de cosas de Dios, no, Ernesto. Pero lo que hemos hablado anteriormente es bueno. También es que hay que, claro, en este país ya no podemos seguir los salvadoreños ignorando los problemas de corrupción que todavía, no estoy diciendo que es corrupto el ministro anterior, pero ya no podemos seguir de alguna manera tolerando esos actos en un país vecino donde venga de donde venga. En un país vecino donde se está investigando supuesta corrupción, en Guatemala, los periódicos han estado hablando de una red que ellos le llaman la línea. La línea. En Guatemala. Yo quiero decirle una cosa, siempre que hay corrupción ahora hay una línea. Y hay testaferros, gente que... Y yo creo que la misma responsabilidad tiene aquel que se apropió del dinero que aquel que sirvió de instrumento. La misma responsabilidad tienen. Pero bueno, sobre las microempresas, quiero decirle que efectivamente nosotros hemos consolidado 444 microempresarias y empresarios, la mayoría son mujeres, jefas de hogar, en zonas de extrema pobreza y este próximo año nosotros vamos a elevar a 770 microempresarias y microempresarios. ¿Cómo es eso? Antes había una especie de concentración de contratos. Ahora nosotros lo que planteamos, si vamos a contratar una empresa grande para que haga, por ejemplo, el mantenimiento de un circuito de carreteras, eso está bien, porque tiene la capacidad. Pero ¿por qué tiene que concentrar, por ejemplo, el chapeo, la limpieza de drenajes? Si eso lo puede hacer mano de obra local, lo pueden hacer los microempresarios. Esa es la manera, y quiero decir, estas 444 ya tienen vuelo propio, les hemos ayudado. Hoy la vamos a llevar a 770. Y hemos creado además 7.592 empleos directos en un año y hemos contribuido a mantener 30.368 empleos indirectos. ¿A través de qué? Hemos entregado 448 obras en un año. Eso equivale a 1 hora y media por día, poco más de 1 obra y media por día, incluyendo 167 obras puramente comunales y municipales. Nosotros apoyamos a los gobiernos municipales de todos los signos con los que podemos hacer algún tipo de convenio. Ministro, me decía sobre ya ultimar detalles, ¿cómo se va a facilitar? Porque si hoy en día que tenemos el problema
en el Boulevard Maferrer, vamos a situarnos ahí, de congestionamiento, ¿cómo se va a, digamos, a medir el costo o el impacto que va a tener la construcción mientras eso pasa? ¿Verdad? Hay que medirlo en tiempo presente y los costos a futuro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto se va a invertir? Allí transitan diariamente más de 45,000 vehículos. En los próximos años va a llevar a 50,000. En el redondel Maferrer. Sí, claro. Esa es la versión... Hay proyecciones. Esta es la versión animada. Ese es el deprimido, luego entra en un túnel, luego sale a otro deprimido y ya salta al otro lado. Pero vamos a ver... Esto va a conectar Antiguo con la Jerusalén. Sí, será un contratiempo fuerte el que va a haber, obviamente. Mire, ese es un buen dato, pero quiero decirle algo. En el contrato y en el plan de obras hemos establecido que el empresario contratista, que es una empresa de un desempeño bastante conocido, por cierto, y tienen bastante prestigio ellos, ellos están obligados a trabajar, ¿verdad? A trabajar sin cerrar el tráfico. Lo que va a haber es restricciones. Ahí está, una mejor perspectiva del redondel Maferrer. Exacto. O sea, ese va a ser un túnel. Exactamente, un túnel que conecta la Jerusalén con la prolongación, creo, no sé cómo se llama esta, del Luceiro. Sí, ahí. Ciertamente. Y vamos a hacer también, en los dos lugares, vamos a hacer una ingeniería peatonal y para ciclistas. Vamos a trabajar eso en esa zona. Esas son las obras. Pero quiero decirle que lo que ha comenzado ya prácticamente, ya dimos la orden de inicio, fue el redondel de Naciones Unidas. Naciones Unidas. Hasta el momento le decía que hasta ha mejorado el tráfico porque probablemente la gente nos ha ayudado. Pero en compensación el fovial y el contratista están obligados a no cerrar la circulación nunca. Lo que va a haber es restricciones. Se va a restringir, por ejemplo, un carril en algunos momentos. Se va a restringir. Ese es el esfuerzo. Eso no es fácil. Es el paso... Naciones Unidas, ¿verdad? Sí, el paso elevado de Naciones Unidas. ¿Qué vemos ahí desde el sector de Antiguo Cucatlán? Sí. ¿O no? No, ¿verdad? Este es Antiguo Cucatlán, sí, entrando por Antiguo Cucatlán. Exacto. ¿Subimos una rampa? No, bajamos, ahí estamos bajando. Sí, es un deprimido. Y luego entra el túnel o toma hacia en la parte de arriba. O sea, y allá ve los dos pasos elevados. O sea, van a haber dos. Ya está el primero, ¿no? Que es el que conecta de Ciudad Berliot hacia... la avenida Jerusalén. Ese quedaría como tercer nivel y habría un cuarto nivel. Que es el que llevaría siempre de occidente a oriente. Sí. Me ubico así mejor, de oriente de occidente a oriente. De oriente a poniente y de poniente a oriente. Sí, o viceversa, sí. Así es. Bueno, el concepto es ir avanzando gradualmente, a construir estos ejes sin entretenimientos, ¿verdad? Ahí lo que estamos construyendo es el eje norte-sur, de Antiguo Cuscatlán hacia el periférico norte, sin semáforos, sin entretenimientos. Por supuesto que habrá que seguir trabajando después un poco más adelante. El Luceiro va a haber problemas después porque... Exacto, por eso le digo, es el que quedaría después. En relación al Maferrer, quiero comentarle, porque tiene que ver con este canal, que aquí enfrente más o menos queda la 87, la que viene del CREF, le llaman. Esa es la que identifica. Esa va a ser una ruta alternativa importante, pero para eso, antes de intervenir el redondel y antes de interrumpir el tráfico aquí, vamos a reconvertir esta a una calle de 4 carriles, ¿verdad? Nosotros creemos que en unos 4 meses pudiéramos estar ampliando para mejorar la circulación en esta zona, para que cuando se inicie el Masferrer haya mejorado la circulación. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Regresamos por algunos comentarios de nuestros amigos. Preguntan acá cuándo comienza, cuánto tiempo va a durar la obra ahí en Naciones Unidas, cuándo comienza Maferrer, cuánto tiempo se va a tardar
¿Cómo va a quedar el tema de las unidades del transporte colectivo? Preguntaba un colega acá también, extra cámara. Vamos a una pausa y hablamos de esto cuando regresemos. También vamos a darle lectura a los comentarios, a la sección de comentarios que ustedes están haciendo a través de las redes sociales y los correos electrónicos. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presentó. Me parece el transporte, además de eso, que es rápido y seguro. A mí me parece bastante bien porque es confiable, que es lo que uno busca, ¿verdad? Porque nosotros tuve mucha gente a pedir y diferentes cosas, ¿verdad? Y aquí es bastante bonito. Y era tiempo que tuviéramos algo bueno aquí en El Salvador. Sí, yo estoy muy contento con este servicio. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros con el plan Giga Libre de Movistar. Usted puede decidir cómo disfrutar su saldo en cualquier momento. Si quiere todo para navegar o todo para hablar o distribuirlo como le dé la gana. Déjate querer y pásate a Movistar. Continuamos esta mañana con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Ministro, ya en la sección de preguntas y respuestas que nos están haciendo nuestros televidentes, ¿cuánto tiempo va a tardar la construcción? ¿Cuándo comienza? Tanto de las dos obras que quieren saber y cuáles son las vías alternas que tienen para evitar los atascamientos en esos sectores. Sí, según el contrato, que el contrato ya es una norma de la República, la obra tendría que estar finalizada en marzo del 2016, o sea, tendría que estarse abriendo entonces, por supuesto, si el contratista puede hacerlo un poco antes, garantizando la calidad, pero bueno, esa es otra historia, pero la razón legal nos dice eso, marzo 2016, para facilitar el tránsito allí en esa zona, el Viceministerio de Transporte y el contratista van a poner allí cerca de 40 gestores de tráfico que los ha entrenado la policía de tránsito. Según el contrato, repito, no habrá cierres, solo pasos restringidos. Las rutas alternas son el Boulevard Monseñor Romero, la autopista General Cañas, que es la carretera llamada Santa Tecla, el Boulevard Merliot, la Jabalí, eso también, también la autopista sur, yendo por el Boulevard Orden de Malta, esa es otra, o sea que alternativa. Hay alternativas. ¿Qué es lo que pasa? Pero tenemos el problema también del Ranchón Navarra, que ahí es un atascamiento tremendo. ¿Y cuándo comienza? Porque se había proyectado también esa obra, ministro. ¿Podemos tener una noticia nueva esta mañana? Vamos a ver, le quiero terminar de decir que nosotros creemos que en 4 meses pudiera estarse iniciando las obras preliminares, preparatorias para el redondel Maferrer. Mientras tanto, ya el Fovial tendría que estar listo para avanzar a la licitación del redondel de el Navarra, porque la cola a veces llega arriba de los supermercados que están en la cima. Y la gente solicita eso y necesitamos también que la autopista al aeropuerto se desarrolle como una ruta de penetración rápida y que usted pueda llegar más rápido al aeropuerto y viceversa. Entonces, en unos 4 meses se puede estar iniciando el redondel de Naciones Unidas, pero en la fase preparatoria, y creo que hasta el próximo año se podría iniciar las obras propiamente en el redondel. Lo del Rancho Navarra, eso, toda la parte preparatoria este año, y creo que el otro año en el primer semestre se pudiera estar interviniendo ya. Ministro, preguntan acá, ¿por qué, regresando al tema de la Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero, ¿por qué la acusación se hizo contra Jorge Nieto y no concretamente con el otro ministro que era de apellido Gutiérrez? Dice. Es que lo que pasa es que
en río revuelto ganancia de la cleptocracia. Lo que están tratando de hacer ahora es, como ya el 26 la audiencia preliminar cierra, es decir que ni siquiera se ha abierto juicio. Hasta el 26 entiendo que el tribunal va a decidir si va a juicio el caso o prevalece la impunidad. Entonces se está tratando de generar toda una presión política para ambientar la situación. Lo que debo decir es que el Ministerio de Obra Pública estaba obligado por la Constitución y la ley a presentar un aviso a la Fiscalía y presentar todos los indicios que habían. Eso hicimos. Nosotros no acusamos ni al señor Nieto ni al señor Gutiérrez. Nosotros señalamos lo que sucedió durante sus administraciones. Esa facultad, o sea, el monopolio de la acción penal, es decir, de la tipificación del delito de imputar y de acusar, el monopolio de la acción penal la tiene el señor fiscal general de la República según la Constitución. Y no puede haber una invasión de atribuciones. Así que debo quedar claro, no es facultad del órgano administrador, es decir, del órgano ejecutivo, entrar a acusar. Justamente por eso yo le llamaría a los imputados que dejen de hacer política, porque ayer salen en una gran entrevista, hoy salen en la televisión. Obviamente la maquinaria está funcionando para ver si hay impunidad. Es claro. Aquí es dignidad o impunidad, justicia o impunidad. Es la disyuntiva en este país. O el país se arregla y avanza o sigue prevaleciendo la maquinaria, los tentáculos de la impunidad. Ministro, ¿cuándo quedará concluida la carretera de Acajutla a Sonsonate? Preguntan, que es una, que por cierto, he tenido la oportunidad de hacer uso, está quedando muy bien. Y hay dos tipos el asfalto y concreto en el tramo que corresponde a Sonsonate a Acajutla. Bueno, quiero decirle que sobre la tecnología que se usa, eso lo determina la calidad de los suelos y el diseño. El diseño te determina si se puede usar solo concreto o solo asfalto, pero el diseño también te determina si puede usarse concreto y asfalto. Desde mi punto de vista, yo hubiera querido que fuera uniforme todo, pero lo que sucede es que primero hubo dos contratos y debo decirle que en el caso de Fovial, competencia y transparencia es el binomio perfecto, porque se pone a competir a las empresas, competencia real, de veras, pero también se está poniendo a competir el asfalto y el concreto, porque el diseño lo permite. Y eso es lo que nos ha generado la calidad de los chorros, ese tipo de cosas. Eso es lo que ha permitido dos cosas. Si usted observa la contraportada de la memoria de labores, usted se encontrará con la fotografía de un documento del Foro Económico Mundial 2015, que es el informe de competitividad a escala latinoamericana. El Salvador aparece, según el Foro Económico Mundial, en el tercer lugar en calidad y competitividad de carreteras. Y es por esto. Y además, nosotros hacemos una sobrevigilancia a través del administrador del contrato. Pero debo decirle, hay una segunda ganancia. Es que se generan ahorros. Con los ahorros generados de las dos primeras licitaciones, se va a trabajar hasta Sonsonate, todo. Lo que queremos dejar, lo que estamos haciendo no es un simple recarpeteo. Lo que queremos es elevar el estándar de calidad de nuestras carreteras, porque es parte de la estrategia del desarrollo logístico, porque es una ruta fundamental para el movimiento de la cadena de suministros, en la medida que viene de nuestro puerto de Acajutla hacia las ciudades del país. Ministro, ¿por qué no se resuelve el problema de tráfico en el Boulevard del Ejército? ¿Qué van a hacer? Pregunta. Muy bien. Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Tenemos muy bien el Citran, pero tenemos un problema de atascamiento tremendo. Lo voy a decir de manera muy simple. El parque vehicular en el país crece exponencialmente.
el parque vehicular. Pero el parque carretero ya no tiene dónde ampliar, muy poco. ¿Y qué se va a hacer para eso? Bueno, justamente hace un momento, si se recuerda, le decía, hay que aumentarle 2 carriles a la carretera. Magnífico. Que va, usted conecta el Boulevard del Ejército con San Salvador a través de un nuevo bulevar que es paralelo. Adicionalmente, hay que mejorar la zona de Santa Marta, que es otra alternativa. Tiene el Boulevard San Jacinto proyectado desde hace tiempo, que es el que pasa Santa Marta. Como usted es muy inquisitivo, le voy a decir algo que es un sueño. Me pongo en el plano de los automovilistas. Sí, hay un viejo... Bueno, yo creo que si allí se ha restringido 2 carriles, hay que devolver esos 2 carriles de cárcel de mujeres hacia allá. Eso resuelve en parte. Pero a futuro el parque vehicular seguirá creciendo. Y si no hay controles efectivos, crecerá exponencialmente. Hay un viejo sueño de la autopista norte. Esto no lo tenemos financiado, pero nosotros tenemos una dirección de planificación vial. Ahí está establecido que esta carretera que viene del aeropuerto pasa por el Boulevard de los Héroes de 4 carriles, luego por la universidad al antiguo tránsito hasta la Quinta, tiene 4 carriles. Ahí se quedó trunca desde hace como 40 años. Se necesita trabajar 3 kilómetros más o menos para llegar a la calle de Oro y darle una nueva avenida de aproximación a la ciudad a todo el oriente del país. La gran solución... Que es la de San Marcos, Valle Nuevo también. Es que hay alternativas. Lo que pasa es que, por cierto, usted la aperturó esa calle, Valle Nuevo, San Marcos, ¿no? Pero entiendo que casi no hacen uso, y se lo traslado porque escucho decir, por cuestiones de inseguridad en esa zona. Sí, por la zona de Asino, precisamente a mí me tocó abrir una especie de bypass. O sea, si usted viene del oriente del país por la Panamericana y usted va para el aeropuerto internacional, no necesita venirse a meter al atolladero de la capital, sino que usted tiene una especie de bypass bordeando el lago de Ilopango. Bordeando el lago de Ilopango, por decir, a la espalda del Cerro San Jacinto. Y usted va a salir prácticamente hasta la autopista. Y tiene Valle Nuevo también. Está pavimentada esa. Y tiene Valle Nuevo, San Marcos, otra alternativa. Sí, hay alternativas. Y tiene, en este caso, Monte Carmelo, toda esa zona, a la Santa Marta también. Entonces, precisamente, esta etapa es la del desarrollo progresivo del sistema. Debo decirle, nosotros estamos tratando de hacer en pocos años lo que no se hizo en 60 años. Por supuesto que tiene que ser progresivo, básicamente por el tema de los recursos. Pero como le decía, nosotros, aún sin haber tenido un centavo de presupuesto más, estamos haciendo ese nuevo bulevar desde cárcel de mujeres para que haya una descompresión en el bulevar, del Ejército. Sí. Y ahí, ¿será que esto, porque aquí me están, Ernesto, pregúntale cuándo fijarán, cuándo van a la gran trabazón que se hace en La Garita y calle 5 de noviembre? Ya no se soporta. Entendería yo que es esa zona la que viene a conectar a Aguacaliente, ¿no? Es esa. Bypass. Primero hacemos ese bulevar y después deberá tomarse una decisión, esta administración o la próxima, qué sucede ahí por la zona de la 5 de noviembre, ¿verdad? Porque la verdad es que dentro del plan maestro se plantea ahí la necesidad también en esa zona de aumentar 2 carriles, ¿verdad? Los espacios dan, pero hay que proyectar los recursos. Eso es importante. La terminal del Citrán en Soyapango, ¿qué pasó? Preguntan. Bueno, se está muy avanzado el túnel, ahí estamos trabajando un túnel. Voy a ir a hacer una inspección, ya he ido, voy a invitar a la prensa a que vayamos a hacer una inspección en estos días. Está avanzando, tiene casi como un 68 a 70% de avance. Preguntan también acá, señor ministro, por décadas hemos tenido problemas en Sonzacate. ¿Cuándo puede darle una audiencia a Sonzacate? Preguntan acá.
Bueno, al Consejo Municipal Bueno, si el Consejo Municipal es tan amable y tener una reunión conmigo esta mañana, yo les espero en mi despacho, que busquen a la Dirección de Apoyo a los Gobiernos Municipales, la licenciada Gracia María Rusconi, es en mi despacho, yo les voy a recibir con el mayor gusto. ¿Cuándo comienza la construcción del bypass de San Miguel, preguntan? Bueno, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad esto. Ayer precisamente hablaba con algunos legisladores, con Margarita y Milena de Santa Ana y Omar, 3 diputados, y les decía que como hubo atraso en la aprobación, ese calendario se está ajustando con la cooperación japonesa y se va a informar en los próximos días el calendario de ejecución. Nosotros todavía no hemos recibido los recursos, por supuesto, recientemente se aprobó y esto lleva todo un trabajo, ¿verdad? Hay que contratar los diseños y después hay que contratar la construcción, pero eso va a ser un proyecto desencadenante, ¿verdad? De la productividad en la zona oriental. Yo no sé si aquí pregunta Mario Díaz, ¿puede preguntarle al ministro si están trabajando en la carretera que conectaría a la UDB, yo creo que es Universidad Don Bosco, con la UES? No sé si... Es esa. Es que algunos ingenieros, hay ingenieros que laboraron hace muchos años en obras públicas y que saben que desde aquella época quedó trunco ese proyecto. Es el que va de la Quinta de Mexicanos hacia allá. Más fácil es el bulevar, el tránsito, el bulevar que va de tránsito, que va recto, exacto, ¿no? Hacia el oriente. Sí, precisamente se le llama autopista norte, pero quedó trunca. Ese proyecto, ojalá que lo pueda iniciar este gobierno, ojalá, y si se puede terminar, perfecto, y si no, el siguiente gobierno, pero eso sí sería un gran alivio para todo el tránsito en esta zona, en La Gloria, etcétera. Siga aprovechando las redes sociales, formulando sus preguntas para el ministro que esta mañana nos acompaña acá en el estudio. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Creo que una parte importante y vital, más allá de profundizar, de ampliar detalles de un tema en particular, cuando hay un funcionario como el caso suyo, ministro, también es la oportunidad de que la población pregunte y usted pueda responderle. Eso todavía le da mayor vitalidad a la entrevista, a este espacio, y por la cual me siento a gusto. Dicen estudiantes de la Universidad de El Salvador, debería brindar, ministro, un taller de gestión social a estudiantes. ¿Es factible esto? Bueno, con mucho gusto que nos visiten, que visiten mi despacho, si fuera posible hoy o mañana. Y nosotros hemos creado en el ministerio una dirección de gestión social, precisamente para atender a las comunidades. Esto lo creamos a raíz de lo del IDA, que hubo una gran destrucción. Entonces es la dirección de apoyo a los municipios y de gestión social. Ya hay ahí toda una experiencia. Nosotros laboramos en las comunidades más pobres, en las quebradas, en los barrios, en los caseríos. Y con mucho gusto nosotros colaboramos con la Universidad Nacional. Es más, tenemos un convenio con varias universidades. Ok. Ministro, ¿cómo está preparado Obras Públicas para enfrentar una decisión de la Sala en el caso del Citran que podría de alguna manera afectarle? Hay un recurso de inconstitucionalidad por el tema de la concesión de la calle, ¿no? Y creo que anunciaron ayer los transportistas. Desde el punto de vista de la cultura constitucional, preparados. O sea, los fallos de la justicia se acatan, ¿verdad? Los fallos de un tribunal de lo constitucional en todo el mundo se acatan. Y nosotros esperamos que el alto tribunal de lo constitucional falle conforme a derecho, falle conforme a la norma constitucional y falle conforme a los intereses del país. Preguntan acá
¿cuál es la solución inmediata que se tiene para la calle que conecta Ciudad Delgado con frente a la colonia del Padre Arrupe, dice? Sobre todo porque es un pedazo de calle de acceso a la colonia Arrupe. Quisiera pedirle a la ADESCO, a la directiva de la colonia Arrupe, que si nos visiten la Dirección de Gestión Social para ubicarme. Yo tengo una idea, pero tendría que averiguar. Cuando uno no sabe, lo mejor es preguntar. La colonia San Pedro, Residencial San Pedro, pagamos fovial y esta calle está en mal estado, dice. No sé cuál es la San Pedro. No tengo idea. Pero si es fovial, aquí hay una asistente. Roxana que me acompaña, está tomando nota. Aquí estamos tomando nota. Además, la dirección del fovial toma nota. Okay. Si es del fovial, fovial la atiende. Eso sí. Si es municipal, pues nosotros también la atendemos, previamente firmar un convenio con el gobierno municipal. Después de haber pasado ese calvario de trabajo, de trabazones y todo, el bulevar hoy, Monseñor Romero, tan lindo se veía iluminado. ¿Qué pasó con la iluminación, ministro? Buena pregunta. Y me la preguntan varios ciudadanos. Yo también. Se trata de que en el contrato nosotros protegimos a la ciudadanía. En el contrato quedó establecido que había una garantía y que si el sistema de iluminación tenía un problema, entonces el contratista quedaba obligado a reponerlo. ¿Y qué pasó con el contratista? ¿Quién es? Se robaron todo el cableado, instalaciones, y el contratista lo repuso inmediatamente. Vinieron la banda. Esta banda volvió a robarse y el contratista nos avisó y lo volvió a instalar. Sin embargo, me recuerdo que esto nosotros lo denunciamos porque se estaban robando también las tapaderas, se volvieron a robar eso y el contratista lo que nos planteó es que en ese caso él ya se veía en dificultades y llegamos a un acuerdo que nosotros íbamos a hacer un convenio con Seguridad Pública, porque Seguridad Pública para esa zona necesita un sistema ágil y necesitaba nos había pedido unas instalaciones. Nosotros construimos unas instalacioncitas pequeñas ahí de la policía en la zona y el próximo mes con el ministro de Seguridad vamos a inaugurar esas instalaciones. Inmediatamente que la Seguridad Pública esté allí, el contratista va a reponer eso. También quiero decirle una cosa, la ciclorruta que construyó el MOP también tiene iluminación. Ahí nosotros no gastamos ni un centavo de los ciudadanos con la iluminación de la ciclorruta. La misma banda se robó la iluminación de la ciclorruta. Eso fue donación de empresarios salvadoreños que quieren al país, pero nosotros queremos decirle a esos buenos empresarios que una vez que la Seguridad Pública esté allí, nosotros nos vamos a encargar de reiluminarle a los jóvenes que van allí y a las familias, vamos a reiluminar también la ciclorruta. Una última pregunta, ministro, ¿va a continuar la seguridad con efectivos militares en el Citran a raíz de toda esta situación? Y sobre todo también porque ayer se puso el presidente de AEAS, Genaro Ramírez, cuestionó precisamente esa decisión y decía, no tiene por qué el Estado estar cubriendo los costos de un privado, o sea, el Citran en este caso es un asocio público-privado, ¿no? Mire, en el Citrans se han movido en los últimos tiempos 1.500.900 personas. 1.500.000 personas. 318.000 usuarios más han adquirido la tarjeta. Ese 318, y quiero decirle una cosa, la demanda en la zona es de 430.000 más o menos. Esas personas que van allí, esos seres humanos, ¿la seguridad pública está obligada a darle seguridad, sí o no? Claro que sí. Entonces, es una obligación. Van a continuar esto. Nosotros no hemos pedido una seguridad al Citrans, eso no lo hemos hecho. Es seguridad a la ciudadanía. Lo que les molesta a algunos
es que nosotros hemos tomado medidas para que no haya agresiones a los ciudadanos. Gracias, ministro. Le agradezco que no nos solo haya rápido, acompañado, sino seguro. porque ya estamos fuera y nos van a sacar del aire. Le agradezco muchísimo. No, a usted y a la ciudadanía por su comprensión. Gracias. Pásenla bien ustedes y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consenso y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.